Entonces, hoy vamos a ver la guerra de Corea. Ahí está, es el periodo comprendido entre 1950 a 1953. Ahí está, duró 3 años. Y fue de las primeras guerras que se libraron después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en el contexto de la Guerra Fría, la guerra entre indirecta, por eso se le llama fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, recuerden que la clase pasada vimos, ¿no? Este planteamiento de cómo fue este enfrentamiento indirecto. Eh, los Estados Unidos llevaron a cabo la política de contención, de contener a la Unión Soviética. ¿Y qué significaba eso? Que no se expandiera, no siguiera expandiendo sus territorios ni su zona de influencia a través del mundo. Y la Unión Soviética quería expandir efectivamente su influencia, quería expandir su ideología, o bueno, la ideología que imperaba, que era el marxismo, quería expandirlo a la mayoría de los países del mundo, incluso aquí en América. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los primeros enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos y Corea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue Corea. Vamos a escribir eso. Fue de los primeros enfrentamientos después de la Segunda Guerra Mundial. Y sucedió en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, sucedió en este marco. A ver, copienle. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Antes de tocar este tema a fondo, vamos a ver otro poco de contexto. Antecedentes. Japón invadió anteriormente el territorio de Corea el 29 de agosto de 1910. Y esa ocupación duró hasta el 2 de septiembre de 1945. Ahí está, pero ¿por qué terminó? Por la Segunda Guerra Mundial, porque Japón fue derrotado. Entonces les digo, aquí nadie es el bueno ni el malo, porque Japón también ya había invadido otro país, ya anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Había invadido Corea y lo tenía como colonia desde 1910, desde 29 de agosto de 1910. Entonces, como fue derrotado Japón, pues le quitaron ese territorio, esa colonia. Pero como dije anteriormente, no es que fueron liberados los pueblos de los malos de Alemania, Japón e Italia. Digo que eran los enemigos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. No, sino que aquí Corea no fue liberado
del yugo japonés, sino que pasó a ser colonia de otras potencias. ¿De quiénes? Ah, pues de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Entonces Corea la ha pasado muy mal, porque fue invadido primero por Japón y después por la Unión Soviética y Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver, copien esto. Copien esto. Este es un antecedente. Ahora, entonces, vamos a ver. ¿Qué pasó en septiembre de 1945? Vamos a ver. Bueno, a Gonzalo se quería conectar, pero no sé, creo su internet, pero sí, ojalá que se pueda conectar ahorita. Vamos a ver. Este, ¿Qué pasó en septiembre de 1945? Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver contexto. La guerra de Corea, efectivamente, lo que estamos viendo, de 1950 a 1953, fue la primera gran operación militar emprendida por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. No solamente Estados Unidos, sino también la Unión Soviética. Lanzada al comienzo de lo que eufemísticamente se denominó la Guerra Fría. Ahí está, como estoy diciendo. En muchos aspectos fue una continuación de la Segunda Guerra Mundial, lo que les dije la semana pasada. Y esto lo dicen varios analistas, historiadores, no solamente este artículo, sino varios, ¿eh? No lo saco todo de este artículo. En la que las tierras coreanas bajo la ocupación colonial japonesa, como dije, fueron de la noche a la mañana entregadas a una nueva potencia colonial, es decir, los Estados Unidos de América. Y también la Unión Soviética, hay que decirlo, le faltó este artículo. Lo que pasa es que actualmente ustedes dirán, ustedes oyen actualmente que está Corea del Norte, el famoso Corea del Norte, y Corea del Sur. Corea del Norte es donde está este gobernante que es muy polémico, ¿no? Que sale mucho en las noticias. Y Corea del Sur es donde se oye que están estos grupos, bueno, de donde vienen estos grupos de pop, estos grupos pues sí, ¿no? De muchachos que bailan, ¿no? Y cantan. Y que hay tecnología, ¿no? En tecnología se desarrolla mucho en Corea del Sur. Ah, bueno, entonces lo que pasa es que Corea del Norte es influenciado actualmente, bueno, anteriormente era influenciado o dominado, digamos, por la Unión Soviética, Corea del Norte. Y ya después de esta guerra, después de la caída de la Unión Soviética, ahora pasó a ser influencia de China. Corea del Norte es influenciado demasiado por China. Ah, bueno, y Corea del Sur, ahí sí, Corea del Sur es influenciado totalmente o dominado por Estados Unidos. Es lo que le falta aclarar a este artículo. Quien está bajo la ocupación colonial completa es Corea del Sur. Entonces, en cierta manera se ha beneficiado un poco Corea del Sur, pues sí, con su desarrollo tecnológico industrial y su exportación, ¿no? De su cultura, ¿no? Entonces, en parte, Estados Unidos a sus colonias, bueno, las deja prosperar un poquito, poquito, no tanto, ¿sí? Por ejemplo, en México no nos deja prosperar. Entonces, es la estrategia de Estados Unidos. Deja prosperar un poco a Corea del Sur para que no se queje, para que permita la ocupación, bueno, que siga siendo colonia,
para que ahora sí se quede contento con ser colonia de Estados Unidos. ¿Y por qué le conviene a Estados Unidos ocupar ese territorio de Corea del Sur? Ahorita vamos a ver, vamos a ver. En la conferencia de Potsdam, que se dio entre julio y agosto de 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética, aquí sí ya lo aclara, acordaron dividir Corea a lo largo del paralelo 38. ¿Qué es esto del paralelo 38? Aquí lo voy a mencionar. Ahí está. El paralelo 38 aquí está. Es esta línea, es esta línea que divide a Corea en dos territorios, que son los actuales, los de hoy en día. Corea del Norte, con capital en Pyongyang, y Corea del Sur, South Korea, bueno, en inglés, Corea del Sur, con su capital en Seúl. Ahí está, esta es la línea paralela, 38 paralela. Si lo quieren ver un poco más específico, es esta de acá. Ahí está. Esta es la línea paralela 38. Esta línea que divide totalmente a Corea del Norte y a Corea del Sur. Ahí está. Entonces es la zona llamada desmilitarizada. Es una zona que se supone no deben tocar ninguno de los dos, ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Se supone que es intocable esa línea. Si la llegaran a tocar, digamos, entonces se declararía guerra. ¿Sí? Es prácticamente eso. Si la llegaran a tocar, se declararía la guerra. Bueno, entonces, copien copien este mapa un poco o como puedan. Digo, bueno, veo que tú sabes dibujar bien, Heidi. Entonces, sí, trato de copiar este mapa. Entonces, o mejor de tarea lo voy a dejar. Entonces, el punto es que se debe entender. Esa es la línea 38 paralela o paralela 38. Dividió a Corea, lo partió en dos partes, lo que es actualmente Corea del Norte y Corea del Sur. Y aquí está, bueno, la frontera con Corea del Norte es China. Entonces hay que ver muy bien eso. China es el vecino inmediato de Corea, de lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces hay que entenderlo muy bien eso. ¿Quiénes son los vecinos de los países para poder entender lo que está pasando? Bueno, de tarea lo van a copiar, van a hacer este mapa. Bueno, eh, entonces esto fue acordado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Les digo que esta fue como la verdadera guerra mundial, porque Estados Unidos y la Unión Soviética prácticamente por su poderío nuclear de armas nucleares se estaban repartiendo el mundo. Entonces, y aquí está un claro ejemplo de que se estaban repartiendo los países. Aquí dividieron a Corea de manera unilateral y por su voluntad, a Corea lo dividieron en dos partes. Entonces, la parte norte estaría dominada por la Unión Soviética, la URSS, ya lo vimos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta, bueno, de 1945 hasta su caída, 1989. Durante esos años estaría dominado por la Unión Soviética y Corea del Sur estaría dominado por Estados Unidos desde 1945 hasta la actualidad. Entonces, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron prácticamente los países del mundo, estos dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos. Como les digo, en caso de México, como somos vecinos de Estados Unidos, por eso su influencia ha sido desde siempre y no permitió a Estados Unidos que influyera políticamente la Unión Soviética en México, porque somos vecinos de Estados Unidos. Así que por eso ya, digamos que la dominación total, pues fue inmediata. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas, comentarios hasta acá? De tarea, copian este mapa, de tarea. ¿Dudas, comentarios hasta acá? También lo voy a dejar en plataforma de tarea. Ahorita lo subo. ¿Dudas, comentarios?
Bueno, entonces sigamos. Entonces, este es el contexto. En resumen, digo, como para empezar, para entender este conflicto de la guerra de Corea, Corea estaba ocupado por Japón. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón fue derrotado, le quitaron este territorio de Corea, pero no fue liberado Corea, sino que pasó a ser colonia de dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética dominando el norte, Corea del Norte, y Estados Unidos el sur, Corea del Sur, separados por la línea paralela 38. Así se le llamó a esa línea, el paralelo 38. Entonces les digo, después de no crean que ganado la Segunda Guerra Mundial, derrotado Hitler, Japón e Italia, no crean que los países del mundo quedaron liberados, sino todo lo contrario, es lo que dice acá. No hubo liberación de Corea después de la entrada de las fuerzas estadounidenses o ganadas las fuerzas estadounidenses la Segunda Guerra. Todo lo contrario, pasaron a ser colonia o pues sí, colonia de otro imperio. Entonces, es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, deben entenderlo. No ganaron los buenos. Aquí no hay buenos ni malos, sino que cada quien tiene sus intereses. Japón tenía sus intereses en Corea y por eso lo dominaba. Y ya después, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían sus intereses. Y es por eso que ocuparon Corea también, partiéndolo a la mitad. Bueno, entonces puede sonar repetitivo, pero es que hay que entenderlo. Esto es lo que mucho no les dicen en los programas, en los documentales de historia, ¿no? Entonces hay que entenderlo muy bien. Sigamos. ¿Cómo recordamos? Sigue diciendo el artículo. Se estableció un gobierno militar estadounidense en Corea del Sur y lo mismo en Corea del Norte, pero con la Unión Soviética. El 8 de septiembre de 1945. Ahí está, inmediatamente después de la ocupación de Japón. ¿Cuándo terminó la ocupación de Japón? Aquí, según la historia oficial, el 2 de septiembre de 1945. 6 días después, ya entrarían las fuerzas militares estadounidenses a Corea del Sur. El 8 de septiembre de 1945, inmediatamente después. 3 semanas después de la rendición de Japón del 15 de agosto de 1945. Entonces, prácticamente, los coreanos, sí, tuvieron un poco de libertad solamente de 3 semanas. Durante 3 semanas fueron, o 6 días, fueron libres. Pero ya después entró los militares estadounidenses. A ver, copien esto. Copien todo esto. Este es importante. O bueno, mejor lo señalo con el zoom. Vamos a copiar los hechos históricos. Copien esto, lo de... Ah, no, de hecho sí, todo esto. Ahí está, esto, porque este párrafo es importante. Este párrafo, este renglón y esto de acá. Hasta aquí, hasta 1945. Copien, copien.